Buena tarde a todos y todas. Muchas gracias por mirar este video. Cambiaremos en esta semana particularmente la forma en que la clase se va a dar. Vamos a intentar hacerlo a través de esta grabación o de este video. No tendremos clase presencial. Entonces, pues quiero empezar un poquito recopilando lo que hemos visto las semanas anteriores o las semanas pasadas y particularmente que hablábamos de las habilidades del pensamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy, en estos pequeños minutos, es abordar las habilidades del pensamiento analítico en concreto. Ahora, lo que quiero recopilar tiene que ver con la actividad que yo les dejé. Acuérdense, la semana pasada vimos habilidades del pensamiento básicas. Y entonces abordábamos la comparación, la observación, la clasificación, ¿no? Y algunas otras, en donde yo les daba algunos ejemplos, particularmente en la clase. Cuando tú a lo largo de tu vida adquieres estas habilidades básicas, tienes la posibilidad de ir subiendo de nivel, como lo vemos en esta gráfica o en esta imagen, como de ir elevando tus niveles, ¿no? De ir ascendiendo, de ir subiendo. Las habilidades básicas se van a encontrar aquí, que es lo que veíamos un poco. Pues la gran mayoría, a excepción de que tuvieras alguna complicación visual, pues no podrías observar, pero puedes comparar, relacionar, clasificar. Y en particular, lo que estamos pensando con las habilidades del pensamiento analíticas es que ya hayas subido todos estos escalones y tengas la chance de ahora hacer un análisis, como su nombre lo dice o lo implica, mucho más grande, ¿no? Para después pasar a otros niveles, que ya lo veremos la siguiente semana, que tiene que ver con las habilidades del pensamiento crítico o creativas. Ahora, con esto que les acabo de decir, la actividad que yo les estaba solicitando tiene que ver, o tenía que ver, con que pudieras a través de un video, de un escrito o de un audio, compartirme cualquier situación de tu vida, de tu día a día, en donde depositaras las habilidades básicas del pensamiento. Y pongo mi ejemplo. Mi nombre es Armando Mayén, soy un hombre de 34 años de edad. En este momento me encuentro en el comedor de mi casa. Frente a mí hay una taza llena de café y una silla de madera. Del lado derecho está mi cocina. Y en la cocina voy a tener la sección donde deposito mis especies, donde coloco mis platos y donde coloco las cucharas. Eso que acabo de hacer, así de sencillito, acabo de hacer una clasificación, acabo de hacer una descripción y acabo de ponerlo en una observación. Si tuviera que hacer un ejercicio de comparación todavía más específico, diría, bueno, en la sección de mis especies tengo frascos de vidrio, algunos son con tapa de plástico y otros con tapa de metal. Acabo de hacer una clasificación. Entonces yo era lo único que necesitaba, mínimo un minuto, lo acabo de hacer, ¿no? En realidad, y me lo tenías que enviar. Ahora, ¿qué voy a hacer pensando en que la equivocación o el error estuvo en que no di bien la instrucción? Pues les voy a dar chance que puedan hacerlo. Quienes no lo hayan generado, tienen todavía el día de hoy y hasta mañana antes del mediodía para enviarme la actividad. Me la puedes enviar al correo electrónico o por el chat del team, yo no tengo inconveniente. Entonces tienes todavía esa oportunidad para hacer la tarea. Cierro ese gran paréntesis y regresamos al gran tema de hoy. Entonces, el tema de hoy se titula habilidades del pensamiento analítico o analíticas. Y empezamos por el concepto. Y yo les digo, bueno, cuando hablamos de el pensamiento analítico, estamos pensando en ese ejercicio ya con mayor razonamiento, con mayor reflexión, que a partir de un problema pues busca decirte qué es lo que debes hacer o cómo lo debes hacer y la relación que tienes tú con ese problema y con tu día a día, con el mundo en general. Te proporcionan pues esta capacidad o esta posibilidad de entender la situación o el tema, pues buscándolo a partir de un orden, buscando lo lógico, buscando que sea preciso, que sea coherente, ¿no? Entonces, si tú haces como esa pausa, dices, seguramente en mi día a día he tenido una serie de problemáticas y o conflictos,
Desde que se te acabó el agua caliente el baño hasta que no sabes cómo decirle a tu mamá o a tu papá que reprobaste orientación, pero que tú tendrías la posibilidad del análisis, ¿no? Esa habilidad analítica de decirle, lo voy a decir, lo voy a resolver de esta manera, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del pensamiento analítico, de las habilidades del pensamiento analítico, estamos pensando en que tiene una serie de mecanismos. Cuando hablo de un mecanismo me estoy refiriendo como a estos elementos que integran esa maquinaria para que pueda funcionar de manera adecuada algo. Las habilidades del pensamiento analíticas buscan observar los componentes, las partes y las relaciones que se tienen. Por ejemplo, cuando yo te enseño esta botella, los componentes que puede tener es una etiqueta, puede ser un gran plástico, tiene una tapa que tiene el material de esta tapa es más resistente respecto a la etiqueta y tiene, voy a llamarlo así, como unas costillas que permiten la adherencia o que tomes, digamos, con la mano esta botella. Entonces, lo que acabo de hacer es relacionar, digamos, como los componentes de la botella. Todavía podría decir que no solo puedes concentrar o depositar agua, sino a lo mejor otros líquidos, ¿no? Y lo que acabo de hacer es eso, generar esta observación en donde yo miro los componentes y genero la relación. Por otro lado, puedo descomponer las partes del objeto. Puede ser una situación, puede ser una persona, pero yo estoy tomando como ejemplo la botella. ¿Cómo puedo descomponerlo? Pues a lo mejor puedo decir, si yo le paso un tijerazo a esta etiqueta, le quito la etiqueta, ¿no? Si yo me doy cuenta, esta botella en particular tiene una capacidad aproximadamente de 1 litro, pero también puede haber botellas de menor tamaño. Su base tiene que ser plana para que pueda sostenerse en la gran mayoría de las superficies planas, ¿ok? Entonces estoy haciendo esa descomposición de las partes. Cuando lo miro en conjunto, pues digo que es una botella, pero cuando lo miro en la descomposición también puedo decir solamente es una etiqueta, solamente es un tapón, solamente es una base, solamente es una costilla, ¿ok? Puedo distinguir también entre lo que es relevante y no relevante de este objeto. ¿Qué quiero decir? Pues otra vez pensando en la botella, puedo decir, bueno, a lo mejor es relevante que la base tiene que ser plana. Es relevante que tiene que tener un tapón, porque si no el líquido o el agua en este caso se va a derramar. ¿Qué es irrelevante? A lo mejor lo irrelevante es que no importa el tamaño de la etiqueta, o el color de la etiqueta, o la marca de la etiqueta. Eso es irrelevante. O a lo mejor hay algunas botellas que no tienen estas costillas, que no permiten a lo mejor la adherencia, o que las tienen más separadas, ¿no? Pero puede o no ser relevante. Entonces, todo esto que estoy diciendo dentro del mecanismo y cómo funciona el proceso de las habilidades del pensamiento, estoy diciendo cosas coherentes, cosas que tienen claridad, cosas que tienen lógica. Y eso es lo que estamos esperando dentro de los mecanismos de las habilidades del pensamiento analíticos. Ahora, también necesitamos pensar en las funciones del pensamiento, es decir, qué hace o qué sucede en el interior de tu cabeza y qué se está generando cuando estamos aplicando las habilidades del pensamiento analíticas. Estamos resolviendo conflictos o problemas, y cuando digo eso, bueno, pues a lo mejor desde hace un instante, desde solucionar cómo vas a tener agua caliente o cómo vas a terminar de bañarte o cómo vas a llegar temprano a la clase, hasta hacer consciente el proceso, hasta ser consciente de la función. Es decir, a veces tú no tienes la posibilidad de pausar y decir, híjole, pues no sé qué voy a comer al día siguiente, ¿no? Pues porque a lo mejor sabes que mamá o papá te da esa necesidad, la cubre. O a lo mejor sabes que pues si llega la hora de la comida, pues te vas a levantar y te vas a comer algo del refri. No lo haces tan consciente. Lo que hace la función del pensamiento es que cuando ya lo dominas, cuando ya es parte de ti, te das una chance y una pausa y dices, sí, imagínate que vivieras ya solo o sola. Bueno, pues necesito saber que tengo todos los elementos en mi refri o todos los ingredientes para poder prepararme una sopa o para poder prepararme un guisado. Te pausas y lo haces consciente. Y finalmente, dentro de todo esto también están las funciones, la toma de decisiones dentro de las funciones. Y la toma de decisiones está presente en nuestro día a día durante toda la vida, desde que sabes si te vas a bañar o no, si vas a entrar a la clase de orientación o no, si vas a estudiar la universidad o no, si vas a trabajar en una empresa transnacional o en una empresa pública, en fin, todo el tiempo. Cuando tú dominas estos procesos de las funciones, de las habilidades de pensamiento, tienes la posibilidad o la gran ventaja de tomar buenas decisiones, de que
puedes ya ser consciente del problema y que resuelves en gran medida y de mejor manera los conflictos, ¿no? Y lo puedes hacer en la escuela, y lo puedes hacer en el trabajo, y lo puedes hacer en la familia, con tus amigos, con tu pareja. Por eso es importante que podamos llevar a, a tener mayor habilidad o a entrenar nuestras habilidades del pensamiento. Que nos demos esa posibilidad de pausar y entonces decir, quiero fortalecer mis habilidades del pensamiento. Ojo, hay algunas personas que desde chiquitos y chiquitas se les ha inculcado como la posibilidad de resuélvelo tú, solucionalo tú, dime qué estrategias tienes tú. Y entonces estas a lo mejor pueden tener una ventaja respecto a aquella persona que no ha tenido desde pequeño o pequeña pues que enfrentarse, ¿no?, a los conflictos. No significa que no puedas tú resolverlos, significa que a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo o que necesitas entrenarlos para que puedas tener una resolución de conflicto más rápido. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un proceso, del proceso en específico de las habilidades del pensamiento, estamos pensando en, primero, que tienes que plantear un propósito. Por ejemplo, esta imagen que les estoy proyectando. El propósito de esta imagen, vamos a pensar que es un alumno del colegio de bachilleres. El gran propósito es llegar puntual a las clases presenciales del colegio de bachilleres. Ese es el gran propósito, que llegue puntual a la clase. Tendríamos que exponer una pregunta ante el proceso. ¿Cuál podría ser? ¿Por qué llega tarde a las clases en el colegio de bachilleres? Recopilamos información y decimos, bueno, pues a lo mejor vive muy lejos, a lo mejor no tiene el medio para trasladarse, a lo mejor no sabe cómo trasladarse, a lo mejor se atravesó con un perrito en la calle y le dio de comer y entonces llegó tarde. Planteamos los distintos puntos de vista y decimos, bueno, pues si él o ella se levantara más temprano y si quiere darle de comer al perrito de la calle, va a tener tiempo suficiente para hacerlo y no llegará tarde. Si él toma un camión o una combi, pues a lo mejor puede de nuevo llegar antes o calcular cada cuándo pasan y tomarlo en el tiempo preciso para llegar a tiempo. ¿Ok? Y verificas las suposiciones, dices, bueno, pues a lo mejor no tiene suficiente dinero y entonces lo que podemos sugerirles es que use una bicicleta. O a lo mejor si toma 2 camiones, decirle, vas a caminar un poco más y te vas a ahorrar un camión y tendrás la posibilidad de llegar a tiempo, ¿no? Para después pasar entonces a las implicaciones que implica una u otra situación. O sea, a lo mejor implica que si usas la bicicleta, probablemente en la Ciudad de México no haya todas las vías o las ciclovías o ciclopistas para poder trasladarte y hay un riesgo. Si no usas casco o si no usas protección, pues podrías tener un riesgo. ¿Ok? O a lo mejor en una implicación de los transportes, bueno, pues que si te acostumbras a tomar Uber o te acostumbras a tomar un taxi, seguramente vas a gastar más capital, ¿no? O vas a gastarte el dinero que tenías destinado para el libro, las copias las vas a gastar. Y esto nos hace pensar en una conclusión. Nos dice, bueno, si el gran propósito era que él o ella llegara a tiempo puntual a sus clases, la conclusión sería, pues él, pensando en toda esta recopilación de información, en estas suposiciones, en todo lo que ya a rebote estuvimos diciendo, diríamos, bueno, la conclusión sería, él o ella vive a 5 calles de la escuela. Lo que puede hacer es utilizar una bicicleta, irse por el sendero seguro y levantarse o estar alistado 40 minutos antes para que en tanto él o ella quiera darle comer al perrito, llegue a tiempo, ¿no? Entonces hicimos todo un análisis, digamos, para poder darle solución a este conflicto. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy poniendo, digamos, acá es algo que en su cotidianidad viven, pero seguramente hay otros elementos. Si tú haces realmente la pausa y dices, bueno, sí, en este momento me enfrenté al conflicto, y te das cuenta que puedes rescatar muchos ejemplos, no solo de llegar o no a tiempo a la clase. Ahora, pongamos en marcha un poquito estas cosas que implican un análisis más profundo. Acuérdense, las habilidades básicas te decían, pues observas, pues diferencias, clasificas, ¿no? Pero ahora las habilidades del pensamiento analíticas te dicen, a ver grupo, lo que tienes que hacer es sacar la moneda o este circulito negro con solamente 2, digamos,
movimientos, o solamente dice la instrucción moviendo solo 2 lápices, consideramos estas líneas negras como lápices, y conservando la misma forma. La forma es como de una palita, ¿no? Como de algo que recibe. Entonces tú tienes que dejar esta bola fuera, pero conservando esta misma imagen o esta misma figura. Y ahí es a donde entra la habilidad de pensamiento analítico. Te concentras, si necesitas tener un espacio aislado de ruido, lo buscas, miras fijamente, supones todas las cosas, planteas, digamos, como los puntos de vista, las suposiciones, y das una conclusión o una solución. Otro ejercicio, ejemplo. Invierte la pirámide en cualquier dirección moviendo solamente 3 fichas. No puedes mover más de una ficha a la vez. La instrucción es clarísima. Tienes 10 monedas, o 10 fichas, o 10 puntos negros. Si pensaras que la pirámide está viendo hacia arriba o está de frente, lo que yo te estoy pidiendo, la instrucción lo que te está pidiendo es que cambies la dirección de esta pirámide, ya sea hacia acá, la punta, por acá, moviendo 3 fichas, en donde no puedes mover más de una ficha a la vez, y dejando otra vez la figura de la pirámide, pero cambiándola de dirección. Necesitarías eso, poner la atención, suponer a lo mejor, si tú tienes ahorita en tu lugar de estudio monedas, fichas, las pones y las armas esta pirámide, y entonces empiezas a mover para generar todas las posibles opciones, para que finalmente te dé la conclusión y digas, sí pude cambiar de esta punta que quede ahora en esta punta, o que quede de este lado. Pero tendrías que echar a andar tus habilidades del pensamiento analíticas. ¿Dónde más podrías hacerlo? En este ejemplo, que dice: un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para lo que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo explican esto? Tendríamos que preguntarnos si el padre se puede concebir en nuestra cultura como un padre biológico, o hay otras formas de ser padre. Tendríamos que leer de nuevo la oración, tendríamos que plantear algunas opciones o alternativas. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Cómo puede sacar María el número 17 de esta operación? Lo único que tiene que hacer es separar los números con signos matemáticos. Ya lo decía hace un instante, hay quienes tienen ya una habilidad matemática y lo podrían hacer o solucionar muy prontamente, pero hay quienes, en mi caso así lo asumo, no somos buenos para las matemáticas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sacar el lapicito, la hoja, y empezar a hacer una serie de ejercicios que nos permitan obtener el número 17. Y finalmente, esta otra pregunta: ¿qué será de ti el hijo del esposo de tu hermana? Hasta aquí, lo que hemos tratado de hacer, o lo que estoy tratando de hacer, es ponerte a pensar. Las habilidades del pensamiento analítico implican que tú puedas tener estos mecanismos, como lo explicaba hace un instante, que pueda haber dentro de ti todos estos mecanismos de observar los componentes, de descomponer las partes, de saber cuál es lo relevante y no lo relevante, de saber si es claro, si está siendo lógico, ¿no? Y hablando de las funciones, te estoy pidiendo que resuelvas un conflicto, que hagas consciente esa problemática y que tomes una decisión, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero pedir para esta sesión, o para la actividad de esta clase de habilidades del pensamiento analíticas, es lo siguiente. Por un lado, tienes que resolverme los 5 ejercicios que te acabo de poner. Todos tienen solución. Los vas a tener que resolver y me vas a enviar la respuesta. En el caso de la pirámide, pues tendrás que describirme diciendo: bueno, yo moví la ficha que se encontraba del lado superior o del lado inferior, en medio. O igual, si quieres grabarlo, no tengo bronca, y me dices cómo lo hiciste, si pusiste las moneditas. Pero tienes que resolver todos los ejercicios que te acabo de poner. Y como segunda parte, o segunda, como la mitad de tu calificación, tienes que plantearme una resolución de conflicto. Y pongo el ejemplo para que quede más aterrizado. Aquí el conflicto es la persiana que no sube y no baja. Para los que no conocen el término persiana, o lo que es una persiana,
pues es una ventana, ¿no? Que tiene un mecanismo que me permite levantarla para que entre la luz o simplemente bajarla y evitar el paso de la luz, ¿no? Entonces, si yo me voy o me baso en el proceso diría, ¿cuál es el propósito? Ya lo decíamos hace un inicio, ¿no? Lo voy a regresar para que ustedes tengan. El proceso es pensar en el propósito. Esa es la primera parte, estar colocada ahí. El propósito es reparar la persiana. Eso es el propósito. ¿Cuál sería la pregunta? Pues a lo mejor tendría que preguntarme, ¿por qué carambas las láminas de mi persiana ni suben ni bajan? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería la recopilación que tendría que hacer de información? Bueno, pues a lo mejor digo, ¿en qué momento la persiana dejó de funcionar correctamente? ¿Quién pudo intentar subirla y bajarla? A lo mejor le pusieron mucha fuerza, a lo mejor le pusieron un desarmador, a lo mejor la jalaron, a lo mejor... Estoy recopilando toda la información para tratar de resolver ese conflicto. Después planteo los puntos de vista y digo, bueno, pues los posibles daños, empezando desde el más común al más inusual. Se ha dañado la guía de la persiana, se giró correctamente el rodillo, está bien colocado el soporte, se habrá roto alguna goma, están las láminas oxidadas. Entonces allí lo que estoy haciendo es planteando todo el punto de vista. Y como siguiente punto dentro del proceso sería verificar las suposiciones y digo, bueno, si yo extraigo la plata protectora, probablemente esos desperfectos o averías pues los voy a poder observar, y si ese es el daño los puedo cambiar, ¿no? Y para pasar a la implicación, ¿no? Lo que decía como en el proceso de nombre implicación, se descubre que el problema es que el rodillo se ha salido de su posición, por lo que hay que volver a colocarlo en su sitio. Y llego a la parte de la conclusión, que es, pues pude haber provocado que el rodillo se saliera de su posición con el fin de evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Si yo soy muy brusco jalando mi persiana, a lo mejor generé que el rodillo se saliera de la guía, ¿no? Y entonces tengo que tener más cuidado para que ya no pueda o ya no vuelva a ocurrir esta situación, ¿no? Lo que yo quiero que tú hagas es que en tu día a día, en la casa, con tus amigos, con tu pareja, en las clases, seguro tú te enfrentas a un conflicto. Entonces yo necesito que bajo el proceso, otra vez lo pongo, me pongas cuál es el propósito, me expongas cuál es la pregunta, que recopiles información, que plantees los puntos de vista, que verifiques las suposiciones, que mires las implicaciones y que me des una conclusión. Y aquí está vaciado. Eso que acabo de decirles, el proceso, está puesto en este ejemplo. Voy a subir la actividad en el Teams. Si lo miran así, es una actividad que por un lado se integra de todos los ejercicios, los 5 ejercicios, y por otro lado se integra de esta sección. Tiene un valor de 25 puntos o el 25%, como lo quieran mirar, y se tendría que entregar la siguiente semana, ya saben, siempre un día antes de la clase que podamos tener. Si hay alguna duda o situación, por favor escríbanme para poder responderles en la medida de lo posible. Recuerden que si no puedes hacerlo por el Teams, pues también puedes enviarme un correo y entonces por ahí enviarme la actividad o que yo resuelva tu inquietud. Sin más, pues quiero agradecer el que se hayan conectado, que hayan visto este videito. En realidad es muy corto y espero que pues les haya quedado claro. En tanto no, por favor escríbanme para poder solucionar su conflicto. Que tengan bonita tarde y muchas gracias.